La Feria del Libro 2020 en su versión virtual, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gil Lipovetsky, Ana María Ochoa, Alaide Ventura, Olga Bornart, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet Clarion, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Lo que era Tradición. Conoce nuestros espectáculos como General Cancardi, Chucos Suaves del Mictlán y Pecata Minuta. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, les damos la más cordial bienvenida a este evento. Hola, ¿qué tal? Es para mí un gusto estar en este evento presentando el libro Divagaciones al borde de la indiferencia de José Arturo Santillanes. Y bueno, yo soy Luis Fernando Rangel. ¿Y por qué digo que es un gusto estar aquí? Porque me encuentro presentando el libro de una persona que quiero mucho y admiro mucho y que me es muy grato estar presentando un libro porque de una u otra forma presencié o vi cómo fue desarrollándose dentro del mundo de la escritura y sobre todo abordando géneros a veces tan difíciles. Agradezco mucho a la Feria del Libro de Chihuahua y a Secretaría de Cultura por el espacio, porque pues siempre es un placer estar en este tipo de foros para presentar libros. Siempre es muy interesante. Y bueno, pues también estas nuevas dinámicas a las que nos hemos tenido que acostumbrar, estas dinámicas virtuales, que pues no nos queda de otra más que cuidarnos, quedarnos en casa y hacer lo posible por cuidar también a los demás. Y bueno, pues también esto es muy interesante porque justamente en esta época hemos visto cambios sociales o movimientos contraculturales muy interesantes que surgen a raíz de la pandemia, de cómo hacer cultura y difundir la cultura de otras formas. Y lo menciono porque en el libro, de una u otra forma, Pepe aborda un poco lo que es la soledad y las redes sociales. Y es algo que en este contexto estamos viviendo dentro del aislamiento. A veces estas cuestiones de que pensamos que las redes sociales de una u otra forma nos unen, pero a veces también, si no hay un manejo adecuado, pueden aislarnos y recluirnos en esta soledad. Y bueno, pues este libro, publicado por Sangre Ediciones, es un libro de ensayo con el que Pepe obtuvo el premio de ensayo, el premio de literatura joven en el área de ensayos de Erico Ferro Gay, y que, bueno, pues en su primera emisión él resultó ganador en 2018, y es un libro de ensayo que nos recuerda un poco a esta tradición del diálogo, a esta tradición que pues surge con Platón, cuando en esas andanzas Sócrates habla con sus discípulos. Y bueno, pues en este libro nos encontramos con dos personajes, con Víctor y con Carlos, y vemos cómo de un modo u otro Víctor le está conversando con Carlos y lo está llevando por un camino
en el que va a abordar diferentes cuestiones. La principal, como mencionaba, puede ser la soledad y cómo lidiar con ella, las relaciones, las redes sociales, y bueno, en este libro encontramos de una u otra forma ecos de una tradición literaria y filosófica muy interesante, ¿no? Desde esta literatura medieval y el amor cortés o el libro del buen amor, abordando lo que es el amor y lo que significa las relaciones interpersonales, amistosas, afectivas, amorosas, y bueno, pues también estos cuestionamientos que surgen, que pueden también remontarnos a Cervantes y el coloquio de los perros, en cuestiones literarias también a García Márquez con sus Cien años de soledad, a Bauman en filosofía con la sociedad líquida, a Octavio Paz con esos ensayos sobre el laberinto de la soledad, en los que se pregunta Paz qué significa ser mexicano, qué es la identidad, como también lo hizo Roger Bartra, como también lo hizo Vasconcelos, y bueno, pues también nos encontramos con referencias a la cultura popular, porque pues a fin de cuentas estamos inmersos en esto, y a partir de una figura como lo es Barbie, nos habla sobre lo que es la sociedad contemporánea en una sociedad plástica, y también nos habla como un breve guiño a películas como Sangre por Sangre, de la cual se han desprendido pues un sinfín de memes, y que también es como un hito cultural dentro de este mundo de los chicanos, de los cholos, de los pachucos, en los que también se está buscando una identidad, ¿no? Sangre por Sangre también es una película que nos habla de eso. Entonces, Pepe junta todas estas cuestiones para hacernos en este diálogo una conversación que pareciera ser sus inquietudes vaciadas en un personaje que también parece un personaje contrario a lo que Pepe podría entenderse. Entonces también es algo interesante como el personaje es ajeno a él, pero con ciertas inquietudes que nacen de él. Y bueno, pues también respecto a lo que mencionaba de Barbie, es muy interesante porque pues tenemos esta frase tan icónica, la de Life in Plastic is Fantastic, que nos refleja un poco esto de la sociedad de plástico. Y bueno, pues dentro de lo que mencionaba de estas referencias, pues vivimos en una sociedad en la que todo es muy, muy espontáneo, todo es demasiado rápido, parece que se nos va entre las manos y todo es una sociedad de consumo. Y dentro de este consumo, a veces aquellas cosas que parecen viejas las desplazamos, ¿no? También por eso existe esa tendencia hacia la juventud y a dejar de lado a las personas mayores, dentro de esto desplazar lo que parece viejo. Entonces también, bueno, en este libro nos habla acerca de lo popular, de cómo se cae en el cliché de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, al hablar de México caemos en clichés, el cine hollywoodense cae en clichés de que todo es mariachi, tequila, hablar de Frida Kahlo, inclusive esto que es muy famoso, que se ve también en memes, de cómo las cámaras a veces cuando pasan un paisaje mexicano, los tonos son tonos sepia. Entonces, bueno, pues es algo muy interesante, y también este libro dentro del diálogo nos hace mirar al otro, para en el otro encontrar algo y encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? A través de lo otro, como bien lo decía Sartre, lo de el infierno son los otros, pues también en esa otredad encontrarnos y de una u otra forma encontrar el castigo, la felicidad de una forma inmediata. Y bueno, también este libro es muy importante, creo que tanto para Pepe como para mí, por dos razones. Con este libro, Pepe obtuvo el premio que ya mencioné, dentro de su primera emoción, lo cual siempre es bastante satisfactorio ver la obra con este reconocimiento, y sobre todo porque, bueno, pues está publicado por Sangre Ediciones, que es un proyecto editorial del cual yo formo parte, y este libro también es uno de los primeros libros que podemos sacar ya con un registro más formal, y bueno, pues para mí también es muy gratificante que este libro ya haya salido a la luz y que poderlo tener en mis manos. Y también cabe recalcar que este libro, bueno, pues aparte de estar en el proceso de edición, pude trabajar con él en otros aspectos,
Y bueno, pues trae un prólogo de la maestra Victoria Montemayor, que formó parte de la educación en la universidad de ambos, mía y de Pepe, y también cuenta con unas ilustraciones muy bonitas de Mónica Carolina Rodríguez Arenas, quien, bueno, pues es una artista gráfica muy interesante, con realmente, pues, una calidad muy buena, y ella se encargó de hacer la ilustración de portada y de algunas ilustraciones que vienen al interior del libro. También, bueno, pues, como mencionaba, ese libro acaba de salir, entonces, eh, a fin de cuentas, las presentaciones del libro es también para hablar un poco sobre el libro y para que la gente conozca el material y se anime a comprarlo, pero para hablar de un libro, pues no hay nadie mejor que su autor hable. Así que, bueno, pues por mi parte sería como este comentario general y, bueno, pues en las presentaciones del libro regularmente tiene que haber un público para mantener el diálogo. Sin embargo, en este tipo de presentaciones no nos lo permite, por lo que, bueno, me gustaría que hablara Pepe un poco del libro y ya después yo hacerle un par de preguntas y dialogar un poco en torno a esto. Oh, muchas gracias, Luis. ¿Sí me escuchó bien? Sí, ok, voy a mantener apagada la cámara porque se me hace que así funciona un poquito mejor mi internet. Y sí, estoy de acuerdo contigo de que me gustaría que platicáramos también tú y yo acerca pues del proyecto y todo esto, ¿no? Porque voy a intentar encender la cámara y si empieza a fallar la voy a apagar otra vez, ¿eh? Ahí disculpen, mi internet. Ok, bueno, mientras que a esto le dan ganas de encenderse, voy a hablar un poquito. Bueno, primero que nada, agradecer muchísimo a la Feria del Libro por el espacio, a los organizadores del evento, a... ya funcionó. A Luis Ángel también por la presentación, y por sus palabras, ¿no? Pues muchas gracias también a todas las personas que contribuyeron a la creación de este librito. La verdad es que estoy muy agradecido con todos y todas ellas, o sea, con la maestra Victoria, con Luis, con Freddy, con Caro, o sea, muchas personas detrás, o sea, no solamente el autor. Yo creo que un libro no solamente está construido a partir del autor, ¿no? Sino hay mucho trabajo detrás. Yo creo que todo ese trabajo tiene mucho que ver para el resultado final, ¿no? Que en este caso, pues, es el libro. Ok. Bueno, el libro se titula Divagaciones al borde de la indiferencia. Lo mandé a concursar en la primera emisión de lo que fue el Premio Estatal de Literatura Joven Federico Ferrogay. Y le fue bien, qué bueno. Y pues la verdad es que cuando lo empecé a escribir, el hecho de que lo escribiera con un formato un poco distinto, yo creo que fue lo que le dio el plus que hizo que le dieran buenos puntos al texto, ¿no? Finalmente, uno cuando escribe, a mí me gusta mucho escribir dramaturgia, por ejemplo, me gusta mucho escribir teatro y ¿qué más? Bueno, pues me gusta mucho escribir teatro, me gusta también aventarme un poquito de lo que es la narrativa, pero más que nada me gusta el teatro. Y al momento que estaba escribiendo yo, Bueno, comentando también otros aspectos en torno a este libro, bueno, algo que me parece muy interesante que toma Pepe es hablar de los influencers, ¿no? Y dentro de estos influencers lo estamos viviendo mucho en esta pandemia, como algunas redes sociales han tenido un impulso muy fuerte. Y bueno, pues también Pepe se cuestiona un poco qué es lo que aporta o no aporta esto. Y respecto a lo que mencionaba él, bueno, creo que siempre es muy interesante la escritura de textos que se mantienen como un poco al margen, como lo es la dramaturgia y como lo es el ensayo, que son géneros que no se escriben mucho y no se leen mucho, por lo que a veces es como difícil encontrar estos espacios de difusión.
también en la editorial, en Sangre Ediciones. Nos abocamos también a hacer como esta plataforma, ¿no? Porque pues casi todo el mundo lo que consume en su mayoría es narrativa, principalmente novela, después un poco de cuento y finalmente poesía, dejando muy de lado lo que son los ensayos y la dramaturgia. Entonces, bueno, pues tenemos en nuestro catálogo algunos libros de poesía y cuando Pepe se acercó con nosotros con esta propuesta de ensayo, nos pareció muy interesante. Y bueno, pues Pepe ha publicado, además de este libro, otro libro, Los hijos del desierto, en el cual es una obra de teatro, un texto de dramaturgia, en el que aborda las culturas de Chihuahua, en el que aborda a los diferentes grupos que hay. Y bueno, pues al tener ya un texto dramático y un texto de ensayo en el que de una u otra forma los plantea el ensayo como un diálogo, como algo que inclusive se podría representar, bueno, pues me parece muy interesante esto. Ok, ya volví, ¿ya me escucho? Sí. Ok, una disculpa, la verdad es que mi internet está fallando, así que me voy a quedar así con puro audio. Ok, bueno, no sé si escucharon los agradecimientos, así que lo voy a decir otra vez. Muchas gracias a lo que es la Feria del Libro, a los organizadores del evento y también a mi compañero Luis Rangel por estar aquí salvando, ahora sí que salvando el evento, ¿no? De todas estas caídas inesperadas. Muchas gracias, Luis. Dios te lo pague con muchos libros e hijos. Bueno, en fin. El libro lo empecé a escribir más que nada porque tenía ganas de escribir algo diferente, ¿no? Siempre al momento de escribir tiendo a ponerme un poquito, vaya, me gusta ponerme medio experimentalón al momento de escribir, por así decirlo, y me gusta pues tratar de hacer cosas distintas, ¿no? Ver qué es lo que puedo hacer o qué es lo que puedo llegar a hacer y cuáles son mis límites, ¿no? Por ejemplo, al momento de escribirlo, como ya les comentó Luis, yo traía la idea de escribir un ensayo un poquito distinto a lo que ya habíamos, bueno, a lo que uno estaría acostumbrado, por decirlo de alguna manera, al momento de leer ensayo, ¿no? Y sí, le metí un poquito de la herramienta que utiliza la dramaturgia, de utilizar didascalias, el diálogo entre personajes, que pues yo no lo inventé, ¿no? O sea, eso ya venía desde mucho antes, como les estaba platicando Luis al principio, ¿no? Ya lo venía haciendo desde, pues, desde los diálogos, ¿no? Los diálogos de Platón. Y pues no es nada nuevo, pero pues para mí escribir algo así sí era nuevo, ¿no? Pero pues eso fue lo que me llamó la atención finalmente. ¿Qué más? Bueno, sí, lo mandé al concurso al concurso estatal Federico Ferrogay, le fue bien, estoy muy agradecido con eso, también con el jurado, y pues el libro vio la luz gracias a, pues, a mi compañero Luis, que la verdad es que Luis, Freddy y pues a todo el equipo de Sangre Ediciones, ¿no? También a Carito, porque hicieron un trabajo, a mi parecer, excelente al momento de editar y maquetar lo que es el texto. Por ejemplo, las ilustraciones de interior pues están hechas, las hizo Carito, lo que es el prólogo por Victoria Montemayor, o sea, y tengo entendido que este fue el primer libro que sacaron en su editorial que ya cuenta con ISBN. Entonces es un libro que a mi parecer no solamente vaya, fue hecho por mí, sino que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y eso pues también lo agradezco muchísimo. Ok, los temas cuando los empecé a seleccionar para utilizarlos en el ensayo, pues son temas que al parecer resultan temas de interés general, ¿no? Cuando yo estaba escribiendo el ensayo, me pude pensar. Bueno, creo que Pepe sigue teniendo algunos problemas con la conexión y, bueno, comentar también acerca de este libro, como decía Pepe, bueno, pues que es como también nuestro primer libro formal y eso se agradece mucho porque también, bueno, pues le agradezco muchísimo a Pepe que haya tenido la confianza de prestarnos su texto para poder trabajar con él y bueno, pues que nos haya permitido tener tanta libertad
a la hora de estar realizando el libro, ¿no? Si bien el autor siempre está en contacto con todo este proceso editorial, sí nos dio muchísima libertad a la hora de estarlo trabajando y bueno, pues también eso de una u otra forma permitió que le imprimiéramos nuestro sello y bueno, pues también esto nos hizo muy interesante porque Pepe nos comentó que quería ilustraciones y solamente pues con el comentario que quería ilustraciones decidimos aventurarnos a que así fuera y pensamos que era lo que podría ser como más atractivo, ¿no? Entonces, a partir de la lectura del texto, decidimos hacer como una selección de ciertos tópicos o de ciertas imágenes que el autor planteaba y a partir de eso ya desarrollar, bueno, hacer los dibujos en contacto con Caro. Y bueno, pues algunas de las ilustraciones que acompañan al libro son pues esta y bueno, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Esta reflexión en torno a la vida plástica y a lo que la sociedad de consumo nos ofrece, ¿no? Y también un poco a lo que se mencionaba, ¿no? A esta reflexión que hay a partir de la película Sangre por Sangre y del texto de Vasconcelos, La Rosa Cósmica, ¿no? De cómo a veces cuando se habla de la cultura, de la identidad mexicana, pues hay muchísimas propuestas, ¿no? Porque, bueno, cuando estalló la revolución y culmina, todos los pensadores de aquella época deciden cuestionarse qué es lo que somos como nación y, bueno, pues hay un sinfín de respuestas, ¿no? Por parte de Vasconcelos, de Alfonso Reyes, de Samuel Ramos y, bueno, pues ya posteriormente lo hace Octavio Paz y Roger Bartra. Bueno, y sobre todo lo que es muy interesante, cómo lo hace cada uno desde su visión muy particular y a veces con respuestas que parecerían contradecirse la una a la otra. Bueno, también mostrando algo más de las ilustraciones que hay en interiores. Bueno, también esto. Y bueno, esto que a fin de cuentas es la gran interrogante que nos plantea el ensayo. Un ensayo es una pauta que nos lleva a pensar en otras cosas, que nos lleva a cuestionarnos, que nos lleva a investigar más, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre al leer un ensayo, aquellas pequeñas cosas que van saltando, referencias, son un guiño para que nos acerquemos a leerlas. Ok, ya volví. Muchas gracias, Luis, otra vez por auxiliarme en estos momentos de necesidad. Estaba diciendo, ahorita que se me fue el audio, de que al momento yo de estar escribiendo el texto, estaba pensando como el posible lector, ¿no? Al que iría dirigido. Y al utilizar los tópicos, pues son tópicos que a mí me llaman la atención, ¿no? Me atraen. Esto de la soledad, el amor, la amistad, son tópicos que yo creo que sí son muy universales, pero vaya, pues finalmente somos seres humanos, ¿no? Y tenemos que hablar de este tipo de temas que hasta hoy en día no se han agotado, ¿no? Seguimos hablando de los mismos. Bueno, ¿ya me escucho otra vez? Ok, es que mi teléfono va fallando. Sí, les estaba diciendo que son temas que yo considero que son temas universales, ¿no? Y que a pesar de que sigamos explotándolos en lo que es el arte, el cine, la literatura, lo que ustedes quieran, seguirán siendo temas que de cierta forma tocan lo que es el espíritu humano, ¿no? Y yo creo que es algo importante que no deberíamos de hacer de lado por pensar de que son temas generales o globales, ¿no? Ahora sí, cuando estaba escribiendo el texto con estos temas, yo lo escribí pensando de que lo pudiera leer cualquier tipo de lector, ¿no? No solamente un lector especializado en ensayos, en dramaturgia o lo que ustedes quieran, ¿no? Sino que se lo des a tu tía, la que nunca lee nada y que tu tía lo entienda. O sea, creo que eso es algo bien importante, ¿no? Al momento de escribir ensayo en este caso, porque lo que tratas de hacer es plantear una idea.
yo en mi ensayo, más que plantear ideas, lo que trato de hacer es plantear preguntas y que el lector se cuestione así y cuestione a los personajes que están dialogando en la obra, porque el truquito que intenté hacer yo al momento de escribir fue hacer que el lector sintiera la necesidad de discutir con alguno de los dos personajes que aparecen en la obra. O sea, ya sea discutir con Víctor, que es el que se prende un poquito más, o con Carlos, que es un poquito más como relajado y escéptico en ciertos aspectos, ¿no? Pero sí, esa es la idea de este libro, de este ensayo, o sea, tratar de hacer que el lector cuestione ya sea a sí mismo o al personaje que está diciendo tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, si el personaje habla sobre los procesos de la muerte, ¿no? Del fallecimiento de una persona querida, el lector se lo puede tomar al contrario y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto por esto y por esto, por esto otro. O bien estar de acuerdo con la intención de este personaje, ¿no? Creo que es parte de la idea. ¿Qué más? Mm, ahora, al momento de escribir, me aventé algunos textos que ya había leído desde antes, que los voy a narrar por aquí. Por ejemplo, La jaula de la melancolía, de Roger Barta, La normalización de la violencia, algo ya común, de David Cárdenas, Obra Negra, de Alfonso Fierro, de un libro de José Carlos Iracheta, no recuerdo el título, pero aquí lo debo de tener, La mitología del héroe moderno, de Andrés Ortiz, y pues otros autores por ahí, ¿no? Inspiración también saqué mucho al momento de estar leyendo algunos ensayos y artículos de Oscar Wilde, más que nada en el momento de plantear como una discusión entre dos personajes. Y bueno, a mí me gusta mucho ese autor. De hecho, Luis y todos los de la carrera saben que me gusta mucho ese autor, ¿no? Es uno de los autores que más me gustan. Y pues obviamente uno cuando escribe saca ideas o a fuerza va a salir algo de los autores que te gustan o de los autores que has leído, ¿no? No solo autores, sino pues películas o inclusive, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero si uno siempre trata de poner como que en la mesa y en sus textos las cosas que a uno le gustan o le llaman la atención, no siempre las cosas de las que se sabe más por el hecho de que al momento de escribir uno se va descubriendo, ¿no? Uno va empezando a sacar como que estas capas interiores para ver qué más hay debajo. Obviamente si hay investigación, como en, pues, como en cualquier cosa que uno escribiría, ¿no? Pero más que un trabajo de investigación, yo creo que sí es un trabajo de descubrimiento personal y de cuestionamientos también personales, pero tratando de englobarlos para hacerlos lo más, eh, lo más global posible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, y pues no sé, me gustaría poder activar mi cámara para poderles enseñar el trabajo que hicieron con el libro Los Muchachos de Sangre, porque la verdad está muy, muy padre. O sea, la solapas y todo, el texto, la numeración de las páginas, o sea, todo les quedó muy bonito y la verdad estoy muy contento con el resultado. Ahora, no sé si Luis quieras decir algo, tengas una pregunta, me preguntes algo a mí, porque sí me gustaría más como que platicar un poquito, más que en solamente narrar o algo lo que está pasando, ¿no? No sé. Bueno, creo que siempre es muy interesante ver los procesos creativos, cómo fue la inquietud de escribir ese texto, cómo es que nació, cómo fue que le fuiste dando forma y cómo te diste cuenta que ya estaba Ay, finalizado el caray, qué texto. difícil pregunta. Bueno, como ya comenté, son temas que pues a mí me llaman la atención, ¿no? Y lo primero que hice es que los apunté como que en una libreta, ¿no? O sea, todos los temas que me llaman la atención, así como que, bueno, estos son los temas de los que quiero hablar. No, no es cierto, no es cierto. Primero los apunté todos como en una lluvia de ideas y me dije, bueno, tengo que escoger uno o dos para hablar en el ensayo. Pero conforme empezó a dar la escritura, empecé a ver que se podían ligar entre sí. Y fue cuando decidí que todos esos temas que me llaman la atención, pues los podía unir, ¿no? De cierta manera al
al cuerpo del texto. De alguna forma, por eso tiene ese nombre que tienen, las divagaciones al borde de la indiferencia, ¿no? Porque pues al momento de estar pensando en los temas, uno se pone a divagar, ¿no? Uno se puede ir por las ramas cuando está empezando a reflexionar sobre ciertas cosas. Fue así, bueno, lo empecé a estructurar como que cuáles son los temas que van a ser primero, de aquí cuáles se van a desprender, y después de eso, pues ya el proceso se empezó a dar pues solo. ¿Cómo supe que ya se había terminado? Pues cuando me terminé la lista de los temas. Cuando ya no tenía temas en la lista, ya dije, bueno, pues aquí le puedo hacer cerrarlo y poner una especie de conclusión. De hecho, el texto en sí no tiene conclusión, porque como pues ya había comentado, tiene formato como de una obra de teatro, ¿no? Y la idea es como si faltara una parte de esa obra de teatro, ¿no? Como si fuera apenas la primera parte de esa obra. No estoy diciendo que vaya a sacar una segunda parte, una segunda versión del ensayo, sino que así está construido, porque pues así se me dio la idea de hacerlo y dejar también abierta la posibilidad de que el diálogo continuara en la mente de cada uno de los lectores y no poner así como que la conclusión de este ensayo es, porque en sí, conclusión, pues podría decirse que Víctor sí hizo una conclusión al final, ¿verdad? Pero no concluye del todo. O sea, se da a entender que hay más, ¿no? Finalmente uno no deja nunca de andar ahora sí que divagando en las ideas. Y creo que esa fue la pregunta. Sí, sí la contesté. Sí, a ver, también otra pregunta que me parece muy interesante es cómo dibujar a los personajes, ¿no? O sea, cómo irlos trazando, cómo darles esta caracterización, porque bueno, a veces se piensa que cuando se escribe ensayo no se puede dotar al ensayo de ciertas características que parecerían propias de otro género como la poesía, la narrativa o la dramaturgia, cuando pues se le pueden dar esas características. Entonces, ¿cómo fue tu idea de crear a Carlos y a Víctor y cómo poder poner en ellos tus inquietudes sin que fuera como una caricatura tuya, sin que fueran como un reflejo tal cual de ti? Ah, ok. No sé si recuerdas, cuando asistimos a el diplomado de creación literario, que nos dieron el diplomado de ensayo creativo. ¿Quién nos lo dio? No recuerdo bien el nombre de la persona. Ahorita me vas a recordar quién fue, pero esa persona nos había comentado de que el ensayo era conocido como el centauro de los géneros, ¿no? Porque al ensayo le puedes agregar tanto, vaya, cuestiones de cuento, de poesía, ahora sí, de dramaturgia, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, cuando uno está escribiendo algo, me acuerdo que nos dijo algo así, el tallerista, nos dijo, cuando estás escribiendo algo y no sabes bien a qué género pertenece eso que estás escribiendo, posiblemente se trate de un ensayo. Entonces yo dije, bueno, si nos están dando esa libertad, pues a darle, ¿no? Vamos a escribir algo con estos elementos que normalmente nos utilizarían al momento de escribir un ensayo. Y lo hice y me divertí mucho, me divertí bastante haciéndolo y pues también creando los personajes, ¿no? Porque uno se divierte más creando las personalidades de los personajes. Por algo se escriben, no sé, dramaturgia de este tipo de personajes. Ahora, son dos personajes, son Carlos y Víctor, y lo primero que hice fue pensar un poquito como que en desdoblar la forma en la que yo soy, pero no hacer una caricatura mía ni retratarme en mis personajes, sino decir, bueno, si este fuera el anti-Pepe o el anti-yo, ¿cómo se comportaría ante ciertas situaciones? Pero con las mismas inquietudes que yo tendría, por ejemplo. O tal vez sacar aspectos de personas que yo conozco y añadirlas a los personajes para darles como que cierta verosimilitud, ¿no? Ahora sí que no realismo, pero sí verosimilitud. Pues finalmente es la creación de un personaje, ¿no? Con cualquier otro tipo de texto, ¿no? Llámese cuento, dramaturgia, novela, lo que tú quieras, o sea, es proceso de creación de personajes. Eso sí, no los planteé así tal cual como, oh, este personaje va a ser tal y va a tener tales características, sino que el mismo hecho de estar platicando sobre estos temas les empezó a dar forma y ellos mismos se empezaron a formar al momento de estar yo escribiendo, porque pues me ponía a pensar, por ejemplo, ok, si me dijeran algo así, ¿cómo reaccionaría tal vez yo y cómo reaccionaría tal vez este personaje? Por ejemplo, viendo
la actitud que tiene hacia ciertos temas. Pero sí, finalmente es un proceso de creación de personaje, ¿no? Y pues si estamos hablando de eso, pues mi proceso de creación de personajes es ese, o sea, cómo reacciona mi personaje si lo pongo ante tales temas o, sí, ¿no? Tales temas, o sea, qué hace o cómo se comporta, vaya. Pero sí, sería eso. Y no recuerdo la persona que nos dio ese taller de ensayo, ¿quién era? ¿Te acuerdas? No, no Bueno, recuerdo. pero esa persona. Bueno, pues, bueno, me parece muy interesante tu inquietud por escribir acerca de, bueno, pues por escribir dramaturgia y por escribir ensayo, y bueno, pues también para que nos platiques cómo conseguir el libro. Ah, ok, bueno. Pues hay varias formas, ¿no? De conseguir el libro. Lo pueden conseguir conmigo directamente. Me pueden mandar un mensaje, ya sea por Facebook o por Instagram o por la red social que quieran. Me pueden encontrar ahí fácilmente como José Santillanes. Y pues me mandan un mensaje y pues ahí nos ponemos de acuerdo y yo les hago llegar su ejemplar sin ningún problema. O sea, el chiste es podernos contactar, ¿no? O bien me pueden mandar un mensaje también a mi correo que es josearturosantillanesh@gmail.com, josearturosantillanesh@gmail.com, y también me mandan su mensajillo y yo les hago llegar el ejemplar. O también, no sé, tú platícanos, ¿lo van a subir a la página o cómo va a estar el show? Bueno, también si desean pueden escribirnos a la página de Sangre Ediciones. Nos pueden también contactar por Facebook como Sangre Ediciones, ahí nos mandan un mensaje al correo que es sangreediciones@gmail.com, o en nuestro sitio web que también es sangreediciones.com. Ahí en el sitio web pues tenemos el catálogo de los libros que hemos publicado. Pues entre esos viene el libro de Pepe, y ahí nos escriben para pedirnos el título que les interese y hacérselo llegar. Y bueno, pues el libro tiene un costo de 120 pesos, y bueno, pues podemos hacer envíos nacionales, así que bueno, pues podrían contactarse con la editorial o con el autor para poder adquirir el libro. Ah, sí, así es. Y pues la verdad estaríamos bastante agradecidos de que pues apoyen editoriales nacionales, ¿no? También eso está chido, o sea, echarnos la mano en ese sentido. A mí me gustaría, Luis, que me platicaras un poquito qué tan difícil fue todo el, el hecho de pues la maquetación, la revisión, el trámite, o sea, de la Bueno, obra. contando un poco dentro de lo que fue mi experiencia editorial, pues me gusta mucho trabajar desde el lado editorial, y bueno, pues el libro como objeto siempre es algo muy interesante, ¿no? Teníamos algunas inquietudes que queríamos experimentar con ellas, y bueno, pues de entrada nos gustó mucho manejar en el ámbito de la portada, esta portada continua, ¿no? Esta ilustración que va desde la portada hasta la contraportada con un solo dibujo, y que nos gustaba darle unidad al libro, ¿no? También jugar con los tonos. Siempre usamos una guarda roja, pues a fin de cuentas para hacer este juego de Sangre Ediciones, y el contraste pues con el blanco era algo muy interesante. Respecto al trabajo de corrección y de maquetación, teníamos también como el reto de encontrar, como había comentado ya antes, qué era lo que podíamos retomar para, para hacer la ilustración, y en qué momento poner la ilustración, ¿no? Porque un amigo que es ilustrador, al que admiro mucho, me dijo que un libro ilustrado no solamente es poner dibujitos, ¿no? Sino que ilustrar un libro es dar una pauta a pensar más allá de lo que el texto nos dice, pero la ilustración no tiene que contarte tal cual lo que está diciendo el texto, sino darte la pauta para imaginar algo más, ¿no? Entonces, la ilustración no te va a decir todo lo que dice el texto, ¿no? Sino buscar esas cosas. Entonces también era como ese reto, ¿no? De saber qué era lo que se iba a dibujar, y bueno, pues también hablarlo con Caro, ¿no? Y ir diciendo, mira, tenemos esta idea, ¿cómo lo visualizas tú
para que se refleje esto, ¿no? Y bueno, pues ahí es estar compartiendo ideas. Y bueno, también este libro es muy importante para nosotros como editorial porque es nuestro primer libro formal, lo cual nos llena de mucho gusto, que siempre es, bueno, un poco complicado tener el registro y tener esta cuestión burocrática, pero pues ya finalmente aquí está este libro y bueno, pues los invito a que sigan a la editorial, a que nos sigan en Facebook y bueno, pues a que contacten a Pepe y nos escriban a nosotros. Por mi parte, ya sería todo. Agradezco mucho a Pepe la invitación para que estuviera aquí presentando este libro y a la Feria del Libro. Muchas gracias, la verdad, a todos los asistentes, a todos los oyentes también, en este caso conmigo. Una disculpa, la verdad, por cuestiones técnicas, pero pues ya saben que a veces pasan cosas, ¿no? La verdad es que estoy muy agradecido y la verdad, pues sí me gustaría mucho invitarlos a que adquieran el ejemplar o bien me manden mensaje y pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para ver qué onda o me digan, oye, pues a ver, ¿por qué hablaste de esos temas y esos temas no sirven para nada? O yo qué sé, ¿no? El chiste también es entablar una conversación. A mí me gusta mucho entablar conversaciones, eso es lo que vale la pena. Muchas gracias también a los organizadores del evento por la labor que hacen, ¿no? Tan difícil y tan necesaria en estos momentos de contingencia, pues continuar con este tipo de eventos a mí me parece pues muy importante. Y creo que sería todo por mi parte. Muchas gracias y pues que pasen un excelente día. Y feliz 2 de noviembre, la verdad. La Feria del Libro de Chihuahua agradece la presencia de las personalidades que nos acompañaron. No olvides compartir que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Habitemos un mundo distinto.